Tu hermano lo necesita más, dijeron mis padres, entregándole mi casa heredada. Respondí, elección interesante. No se dieron cuenta de que la casa estaba en mi propiedad, y yo tenía planes para ese terreno. Tu hermano lo necesita más que tú, Anna, dijo mi madre, sin siquiera mirarme a los ojos, mientras me entregaba la documentación. Tiene 3 hijos, y tú, bueno, estás soltera y tienes éxito. ¿Entiendes, verdad? Me senté allí, en la cocina de mi casa de la infancia, mirando fijamente los documentos que, en esencia, le daban a mi hermano Michael la propiedad de la casa de nuestra abuela, la casa que ella me había dejado específicamente a mí en su testamento. La hermosa casa victoriana se asentaba en 5 acres de terreno de primera, que habían estado en nuestra familia por generaciones. Mamá, la abuela me dejó esa casa por una razón, dije, manteniendo la voz firme, a pesar de la rabia que burbujeaba dentro. Ella lo sabía. Oh, no empieces con eso, interrumpió mi padre, entrando con sus gafas de lectura posadas en la nariz. Tu abuela no estaba pensando con claridad en sus últimos años. Michael necesita esta casa. Sus hijos necesitan un patio donde jugar, espacio para crecer. ¿Qué harías tú con ella? ¿Vivirías allí sola? Pensé en decírselo justo en ese momento, sobre cómo la abuela y yo lo habíamos planeado todo cuidadosamente antes de que falleciera, sobre los levantamientos topográficos, los documentos, el fideicomiso que ella había establecido. Pero, al ver sus caras despectivas, decidí esperar. Y honestamente, Anna, continuó mi madre, colocando galletas en un plato, como si estuviéramos hablando del tiempo, en lugar de que ellos estuvieran regalando mi herencia. Michael ha estado pasando apuros desde el divorcio. ¿Esto realmente le ayudaría a recuperarse? Por supuesto. Las dificultades de Michael, mi hermano, siempre había sido su prioridad, incluso cuando sus problemas eran completamente autoinfligidos. El divorcio ocurrió porque engañó a su esposa con su instructor de yoga. Sus problemas financieros venían de las apuestas y de esquemas fallidos para hacerse rico rápidamente. Pero, de alguna manera, siempre se esperaba que yo entendiera, que me hiciera a un lado, que renunciara a lo que era mío, por el bien del pobre y atribulado Michael. ¿Ya le habéis dado las llaves?, pregunté, observando atentamente el rostro de mi madre. Tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzada. Se mudó ayer. No quisimos molestarte en el trabajo con todos los detalles. Por supuesto que no. Nunca me molestaban con los detalles cuando tomaban decisiones sobre mi vida. Me levanté, alisándome la falda. Bueno, espero que estéis preparados para lo que viene ahora, dije con calma. Mi padre levantó la cabeza de golpe. ¿Es eso una amenaza? Sonreí, recogiendo mi bolso. No, papá, solo una observación. Tengo que irme. Tengo una reunión con mi abogado esta tarde. ¿Tu abogado? La voz de mi madre se elevó ligeramente. Anna, no seas difícil. Esto es sobre la familia. Sí, estuve de acuerdo. Es sobre la familia, específicamente, sobre cómo la abuela confió en mí para gestionar la suya. Los dejé allí, de pie en la cocina, mi madre todavía agarrando su plato de galletas, el rostro de mi padre adquiriendo ese tono rojizo familiar, que aparecía siempre que alguien desafiaba su autoridad. Conduciendo a la oficina de mi abogado, pensé en la última conversación que tuve con la abuela hacía 6 meses. Estaba tan lúcida como siempre, sentada en su sillón favorito, repasando la documentación conmigo. Intentarán cambiarlo, había dicho, sus ojos azules claros y sabios. Tus padres siempre favorecieron a Michael, incluso cuando no era lo mejor para él. Por eso te dejo la casa a ti, Anna. Eres la única que entiende lo que hay que hacer con el terreno. Tenía razón, como de costumbre. Lo que mis padres no sabían, lo que Michael ciertamente no sabía, era que la casa se asentaba en un terreno que yo ya poseía. La abuela me había transferido el terreno hacía 3 años, manteniendo solo la casa a su nombre. Ella sabía sobre los planes de desarrollo para el área, sabía cómo el terreno sería crucial para la reserva natural que habíamos estado planeando juntas. Mi abogado, el señor Patterson, me estaba esperando cuando llegué. Supongo que hicieron su jugada, preguntó, indicándome que me sentara. Le entregué la documentación que mi madre me había dado. Le dieron la casa, lo mudaron ayer. Revisó los documentos, alzando las cejas.
¿Sin consultar al albacea de la herencia? Eso es audaz. Nunca fueron buenos leyendo la letra pequeña, dije, sacando mi propio archivo, los documentos de propiedad, los registros de titularidad del terreno, lo más importante, la servidumbre de conservación que la abuela y yo habíamos establecido antes de su muerte. ¿Procedemos según lo planeado, señor Patterson?, preguntó, con una ligera sonrisa asomando en sus labios. Asentí, pensando en Michael, probablemente ya planeando modernizar la hermosa casa antigua de la abuela, sin ser consciente de que estaba a punto de aprender una seria lección sobre hacer suposiciones. Sí, dije con firmeza. Ya es hora de que aprendan que algunas cosas son más grandes que sus políticas familiares. La abuela tenía una visión para este terreno, y tengo la intención de honrarla. El señor Patterson comenzó a preparar los avisos, mientras yo miraba por la ventana de su oficina, imaginando la reserva natural que pronto protegería esos 5 acres para las generaciones venideras. Michael podía quedarse con la casa, pero estaba a punto de descubrir que ser dueño de una casa no significa que controles lo que sucede en el terreno donde se asienta. A la mañana siguiente, llamó Michael. Observé mi teléfono vibrar 6 veces, antes de finalmente responder. ¿Qué demonios es este aviso?, exigió, con la voz quebrándose de rabia. Un abogado diciendo que necesito permiso para hacer cualquier cambio en la propiedad, que no puedo construir la piscina que quieren los niños. Me acomodé en mi silla de oficina, disfrutando de la vista del horizonte de la ciudad. Ese sería el aviso de servidumbre de conservación. El terreno donde se asienta la casa está protegido ahora. Sin nuevas construcciones, sin cambios importantes en el paisajismo. Va a ser parte de la Reserva Natural de Valley Grove. Pero la casa es mía. Mamá y papá me la dieron. Sonaba como un niño quejoso. La casa, sí, pero el terreno. Ese ha sido mío durante 3 años. La abuela me lo transfirió mucho antes de fallecer. Puedes vivir en la casa, Michael, pero tendrás que seguir las pautas de preservación. Hubo una larga pausa, luego el sonido de él farfullando. No puedes hacer esto. Ya les prometí a los niños una piscina, y yo iba a construir una extensión para sala de juegos. Deberías haber revisado los registros de propiedad antes de hacer promesas, respondí con calma. La servidumbre de conservación es legalmente vinculante. Cualquier construcción violaría las leyes estatales de protección ambiental. Se abrió la puerta de mi oficina, y mi asistente hizo un gesto indicando que mi próxima reunión estaba esperando. Mira, Michael, tengo que irme. La Sociedad de Preservación enviará a alguien la próxima semana para marcar las áreas protegidas. Intenta no molestar ninguno de los árboles antiguos, están específicamente protegidos bajo la servidumbre. Colgué mientras él estaba a mitad de su protesta. A los pocos minutos, llamó mi madre. Anna Catherine Miller, empezó, usando mi nombre completo, como si todavía tuviera 10 años. ¿Qué disparate es este sobre terreno protegido? Tu hermano está destrozado. No es un disparate, mamá. Es una servidumbre de conservación legalmente vinculante, que la abuela y yo establecimos juntas. El terreno se preservará como hábitat natural, protegiendo la cuenca hidrográfica y la fauna local. ¿Pero qué pasa con los niños?, exigió. Necesitan espacio para jugar. Tienen espacio, simplemente no pueden construir en él ni destruir el entorno natural. La Sociedad de Preservación lleva a cabo excelentes programas educativos. Los niños podrían realmente aprender algo sobre ecología. La voz de mi padre se oyó al teléfono. Ahora escúchame bien, jovencita. Podemos luchar contra esto en los tribunales. Solo estás siendo rencorosa porque... ¿Por qué, papá? ¿Porque regalaste mi herencia sin consultarme? ¿Porque siempre has favorecido a Michael? ¿O porque nunca te tomaste la molestia de entender que la abuela y yo compartíamos los mismos valores sobre preservar el legado de nuestra familia? ¿Legado?, se burló. Es solo tierra. No, no es solo tierra. Es hábitat para especies en peligro. Es parte de una cuenca hidrográfica crucial. Es una de las últimas parcelas sin desarrollar en el valle. La abuela entendió eso. Por eso confió en mí con ello. Podía oírlos discutiendo en segundo plano, probablemente pasándose el teléfono de un lado a otro. Finalmente, mi madre volvió al teléfono. Vamos para allá a discutir esto, anunció.
Estoy en el trabajo, mamá, y no hay nada que discutir. La servidumbre está registrada con el Estado. Es permanente. Pero tengo una reunión. Dale mi cariño a mis sobrinas y sobrino. Quizás sugiere que se unan al programa de jóvenes naturalistas que la Sociedad de Preservación ofrece becas. Terminé la llamada y respiré hondo. Mi asistente asomó la cabeza. ¿Tus padres todavía procesando la noticia?, preguntó con una sonrisa cómplice. Se podría decir que sí. ¿Está aquí el representante de la Sociedad de Preservación? Asintió, con todos los estudios preliminares. Debería hacerles pasar. Me puse de pie, alisándome la chaqueta. Sí. Es hora de empezar a planificar la reserva natural que la abuela siempre soñó. Mientras entraba a la sala de conferencias, pensé en las palabras de la abuela de nuestra última conversación. La tierra recuerda, Anna, había dicho, mirando hacia la pradera detrás de su casa. Recuerda cada promesa que le hacemos. Asegúrate de cumplir la nuestra. El equipo de la Sociedad de Preservación extendió sus mapas y estudios, señalando los hábitats de especies raras, las áreas boscosas, los árboles históricos, todas las cosas que la abuela me había enseñado a valorar, todas las cosas que mis padres y Michael nunca se habían molestado en entender. Que se queden con la casa. La verdadera herencia no era el edificio, era la responsabilidad de proteger algo más grande que nosotros mismos. Michael encontraría la manera de vivir con las restricciones, o no lo haría. De cualquier manera, el terreno estaría protegido, tal como la abuela quería. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de texto de Michael: mamá y papá están furiosos. ¿Realmente lo has logrado esta vez? Sonreí, escribiendo de vuelta: en realidad, lo hizo la abuela. Yo solo estoy cumpliendo su promesa. Luego volví a los planes de preservación, lista para honrar el legado que realmente importaba. 3 meses después, me paré al borde de lo que ahora era oficialmente la Reserva Natural de Valley Grove, observando cómo los voluntarios de la Sociedad de Preservación instalaban señalización educativa a lo largo del sendero natural recién creado. Las hojas de otoño pintaban la escena en naranjas y rojos brillantes, justo como la abuela solía describir en su estación favorita. La señora Miller, una chica joven, quizás de 12 años, se acercó a mí con un cuaderno. Soy Katie, la mayor de Michael. ¿Eres de verdad mi tía? Sonreí, reconociendo los ojos de mi hermano en su rostro. Lo soy. Encantada de conocerte por fin correctamente. Papá ha estado muy enfadado, dijo con franqueza. Pero a mí me gusta un poco lo que estás haciendo aquí. Vimos una familia de ciervos ayer por la mañana justo detrás de la casa, y mi profesor de ciencias dice que este es uno de los corredores de vida silvestre más importantes del valle. Antes de que pudiera responder, Michael apareció detrás de ella, con un aire incómodo, en la fresca mañana. Katie, ve a ayudar a tus hermanos con sus hojas de trabajo de la Sociedad de Preservación. Mientras ella salía corriendo, Michael se aclaró la garganta. Los niños se unieron a ese programa de jóvenes naturalistas que mencionaste. De hecho, están bastante entusiasmados con él. Asentí, esperando. Michael apenas me había hablado desde el aviso de la servidumbre, y nuestros padres habían recurrido a un frío silencio en las reuniones familiares. Escucha, continuó, arrastrando el zapato contra el suelo, como solía hacer cuando éramos niños y tenía que disculparse. He estado pensando en lo que la abuela solía decir sobre este lugar, sobre cómo podía nombrar cada árbol, cada pájaro que anidaba aquí. Amaba esta tierra, dije en voz baja. Quería asegurarse de que se mantuviera como ella la recordaba. Sí. Miró alrededor, al equipo de preservación que trabajaba cerca. Los niños no paran de contarme datos sobre el ecosistema de aquí. ¿Sabías que hay una especie de mariposa en peligro que solo vive en este valle? La azul moteada de plata. Sonreí. La abuela solía señalar sus crisálidas en los viejos robles. Michael se quedó callado por un momento. Mamá y papá todavía no lo entienden. Siguen hablando de abogados, de luchar contra la servidumbre. Pero, viendo a los niños tan entusiasmados con la naturaleza, con la conservación, quizás tú y la abuela teníais razón. No fue exactamente una disculpa, pero, viniendo de Michael, fue algo cercano. La casa sigue siendo tuya, le recordé. Puedes convertirla en un hogar, solo.
Respeta la tierra en la que se asienta, terminó él. Sí, estoy empezando a entenderlo. Más tarde esa tarde, me sorprendió ver el coche de mis padres subiendo por el camino de grava. Salieron lentamente, mirando alrededor, con expresiones mixtas, el trabajo de preservación. Tu padre y yo visitamos la oficina de registros del condado, dijo mi madre sin preámbulo. Buscamos toda la documentación sobre la transferencia del terreno, la servidumbre. Descubrimos que la abuela había estado planeando esto contigo durante años. Todas esas veces que la visitaste, cuando pensábamos que solo le hacías compañía, añadió mi padre. Estábamos planeando un legado, dije con firmeza. Uno que beneficiaría a todos, incluidos vuestros nietos. Los ojos de mi madre siguieron a Katie y a sus hermanos, mientras mostraban con entusiasmo sus diarios de observación de vida silvestre a un voluntario de la Sociedad de Preservación. Parecen bastante involucrados en todo esto, admitió de mala gana. Michael mencionó que están aprendiendo sobre preservación de ecosistemas en la escuela, añadió mi padre. Su hijo menor hizo toda una presentación sobre la protección del agua. No pude evitar sonreír. A la abuela le habría encantado eso. Siempre decía que los niños entienden instintivamente lo que los adultos a veces olvidan, que se supone que debemos proteger las cosas hermosas, no solo usarlas. Mi madre se secó los ojos con un pañuelo de papel. Sí lo dijo, ¿verdad? Simplemente, nunca la escuché de verdad. Ninguno de nosotros lo hizo, dijo mi padre en voz baja. Excepto tú. Nos quedamos allí, bajo el sol de otoño, observando cómo la reserva cobraba vida a nuestro alrededor, los letreros educativos, los senderos cuidadosamente marcados, las áreas protegidas donde la vida silvestre podía prosperar sin ser molestada. Era todo lo que la abuela y yo habíamos soñado. Estábamos equivocados, dijo mi madre finalmente. Sobre la casa. Sobre no consultarte. Simplemente asumimos. Asumisteis lo que siempre habéis asumido, terminé por ella. Que las necesidades de Michael venían primero. Pero la abuela sabía lo que hacía cuando me eligió para esto. Nunca se trató de la casa, se trató de proteger algo preciado. Mi padre puso su brazo alrededor de los hombros de mi madre. Tu abuela estaría orgullosa, Anna. Has convertido su sueño en realidad. Como para enfatizar sus palabras, un par de ciervos emergieron del bosque, cruzando cautelosamente la pradera. Katie y sus hermanos observaron con silenciosa emoción, sus diarios de observación olvidados en sus manos. Sí, dije en voz baja, pensando en la sonrisa de la abuela, cuando finalizamos los planes de preservación. Esto es exactamente lo que ella quería. La reserva sería su verdadero legado, no una casa por la que luchar, sino un trozo de naturaleza protegido para que las generaciones futuras lo disfruten. A veces, la mejor venganza no es vengarse, sino demostrar que entendiste algo valioso todo el tiempo. Viendo a mi familia reunida allí, empezando por fin a entender lo que la abuela y yo siempre habíamos sabido, sentí paz. Algunas herencias no son sobre propiedades o posesiones, son sobre sabiduría, previsión y el coraje para proteger lo que importa.